Te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, te entregamos, Espíritu Santo, el control de este tiempo, desde el principio hasta el fin. Sé tú, Señor, hablando a los corazones de mis hermanos y úsame como un instrumento en tus manos, porque así me pongo así, como un instrumento para ser usado por ti. Lléname a mí también y ministrame a mí también con esta palabra para poder dar de lo que tú me has dado, para que ellos puedan recibir el mensaje de tu palabra, que es viva, que es eficaz y que no regresa vacía, que cambia los corazones, que transforma las vidas, que levanta al débil, que fortalece al caído. Sabemos que cada vez que tu palabra es enviada, hace y cumple ese propósito. Preparamos en esta hora nuestra tierra, que son nuestros corazones, para que esa palabra se siembre y dé el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias. Amén y amén. Vamos, denle el aplauso a Cristo. Y desde que el pastor comenzó a orar, él abrió hoy el servicio en oración. ¿Cuántos recuerdan? Desde que él comenzó a orar, él comenzó a hablar unas palabras y yo dije, wow, él no sabe de lo que yo voy a predicar. Y ya estamos en el mismo espíritu. Porque no sé si escucharon y no sé si acuerdan que él habló, pídale hoy al Señor que lo llene de su Santo Espíritu. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Él dijo cuando oró para abrir el servicio, pídale hoy al Señor que lo llene de su Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, iglesia. Y precisamente es de eso de lo que vamos a hablar en esta noche. Una vida llena del Espíritu. Diga conmigo, una vida llena del Espíritu. Y necesitamos eso. Necesitamos ya ir a otro nivel. Necesitamos caminar un poquito ya, un escalón más alto. ¿Usted ve esta escalera? ¿Cómo tiene escalones? Ya hay que ir al próximo escalón. Amén. Hay que ir un poquito más arriba. Y un poquito más arriba es la cosa con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien llena nuestras vidas y quien cumple esa vida que Cristo prometió para cada uno de nosotros. Él dijo así, que cada uno de nosotros iba a tener una vida abundante. ¿Cómo yo puedo vivir una vida abundante en Cristo? Solamente cuando soy llena del Espíritu Santo. Es lo que me da la capacidad, es lo que me da el gozo, es lo que me da todo, o sea, califica completamente para vivir esa vida abundante que Cristo te prometió. Que la necesitamos cada uno de nosotros. Amén. ¿Y qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando de los beneficios de la llenura del Espíritu Santo. Cómo ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué tengo que ser lleno del Espíritu Santo? Y hay una verdad que todos conocemos. Hay varias doctrinas por ahí que yo la calificaría de una doctrina de error. Cuando usted escuche esto, ahí hay un error. Porque muchas personas dicen que ya nosotros tenemos el Espíritu Santo, no tenemos que buscar ningún bautismo del Espíritu Santo o una llenura del Espíritu Santo. Eso no es lo que dice la Biblia. Y usted tiene que hacer una diferencia porque son dos experiencias diferentes y voy a explicar un poquito más de esto. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, o sea, cuando somos salvos, recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuántos hasta ahí estamos claros de eso? El Espíritu Santo te sella una vez que tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador. Ahora, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia diferente. Diga conmigo, diferente. ¿Por qué te tienes que dar cuenta de que esto de que no lo necesitas porque ya tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive en ti, es un error? ¿Por qué? Porque cuando tú eres llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a dar frutos a través de ti. Y ahí es donde tú empiezas a mostrar los frutos, que todos conocemos el fruto del Espíritu. El amor, la paz, la mansedumbre, el gozo. La persona es llena del Espíritu Santo y comienza a dar fruto. Usted cuando se convierte a Cristo, es imposible que usted esté lleno del Espíritu Santo porque a partir de ahí, usted comienza a caminar con Cristo, se empieza a llenar de Dios.
Te empiezas a llenar del Espíritu Santo. Y en tu caminar, a la vez que tú vas recibiendo, es que tú empiezas a dar esos frutos. ¿Me entiendes? Entonces no es lo mismo. Son dos experiencias diferentes. Diga conmigo, diferentes. No es lo mismo. Tenemos que saber que una vez que ya somos salvos, necesitamos para poder vivir la vida cristiana y para poder vivir esa vida abundante que Cristo nos prometió, llenarnos del Espíritu Santo, bautizarnos con el Espíritu Santo. Una vez que Él nos bautiza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar constantemente ser llenos del Espíritu Santo, porque es como el auto. Usted lo llenó de gasolina, pero una vez que empieza a caminar se va a ir vaciando, porque usted da un consejo, usted ora por su hijo, ora por esta persona, ayuda y se va vaciando, va dando de lo que Dios le dio a usted. ¿No es cierto? Entonces te vas vaciando, necesitas volver a llenarte. Necesitas buscar constantemente llenarte de Él. Esto es una experiencia en nosotros que no puede terminar nunca. Tiene que ir constantemente, amén, buscando esa llenura, buscando esa llenura. ¿Qué pasa? Que muchas personas dicen, no, yo no necesito eso, yo como estoy bien. Una vez que hay gente que dice, no, porque eso es para los pastores. No, hermano, eso es para todos nosotros. El Espíritu es para todos nosotros. Una vez que usted declara, yo no necesito eso, yo no necesito llenarme, yo no necesito que me bautice, ya yo estoy bien como estoy, usted detuvo la obra del Espíritu Santo que Dios quería hacer en usted. Hasta ese momento, ¿usted qué hizo? La cortó, la detuvo. Porque dijo, yo no necesito. Y lo que hace que nosotros nos llenemos es el hambre que hay en nosotros de tener más de Él, de recibir más de Él, de ser más llenos de Él. Amén. Eso es lo que hace que Dios venga y te bautice, que Dios venga y te llene. Porque Dios, como discierne y sabe los corazones, Él sabe quién tiene hambre de Él, quién tiene hambre por su presencia, quién de verdad lo anhela, quién de verdad lo desea. Entonces, cuando hay ese anhelo, cuando hay esa hambre, ahí viene sobre ti y te llena. Te llena. Mire, en el Antiguo Testamento, si usted lee la parte del Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo solamente venía sobre los reyes, sobre los sacerdotes y sobre los profetas. Eran personas escogidas nada más. Y venía por un breve tiempo. Él no permanecía como en nosotros. Pero ahora con Cristo, Dios dijo que cada uno de nosotros, Él nos constituyó, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. Y nos da el Espíritu a nosotros sin medida. Porque la fe Dios la da por medida, pero el Espíritu sin medida. O sea, que Dios te va a dar hasta donde tú quieras recibir. Así sea el hambre que tú tengas, así te va a dar Dios. Así sea las ganas que tú tengas por su presencia, así te va a dar Dios. Amén. Somos nosotros los que les ponemos límites y los que les ponemos con quizás nuestros argumentos que el diablo muchas veces ha levantado en nuestras mentes. Hoy yo declaro que esos argumentos van a caer. Fíjese, si el enemigo u otra persona o quizás una mala enseñanza ha levantado un argumento de que tú no necesitas eso porque ya tú tienes al Espíritu Santo. Sí, yo tengo el Espíritu Santo, todos lo tenemos. Pero la Biblia dice que en muchos el Espíritu Santo está contrito y apagado. ¿Por qué? Porque esa persona no ha buscado llenarse de su presencia, llenarse del Espíritu. Y una vez que tú eres llena es que tú manifiestas ese fruto del cual hablábamos hace un ratico. Amén. Ahora, ¿quién es el experto bautizando con el Espíritu Santo? Jesús. Diga conmigo Jesús. Jesús es el experto bautizando con el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando les dijo a los discípulos en aquel día que estaban todos reunidos en el aposento alto? No se muevan de este lugar
hasta que no haya venido el Espíritu Santo, porque es quien les va a dar el poder para poder hacer la obra y para poder cumplir con el ministerio. Entonces, ¿necesitamos o no del Espíritu Santo? Si el mismo Jesús nos está diciendo, le dijo a sus discípulos, no se vayan a mover, no comiencen un ministerio, no vayan a hacer nada hasta que no sean empoderados del poder de lo alto, porque eso es otra cosa. Cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, en nosotros se comienza a manifestar una autoridad y un poder que no teníamos antes. Porque ahí usted, por ejemplo, si le duele la espalda, ya usted, si el pastor no está por ahí, no hay ningún hermano ungido, usted tiene toda autoridad. Porque usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted está lleno del Espíritu Santo, de poner su mano y decir, me declaro sana en el nombre de Jesús. Dolor, te vas. Yo te reprendo, diablo, y declara la promesa de sanidad. ¿Y sabe qué va a pasar? Usted se va a sanar. Usted se va a sanar. Porque el Espíritu Santo viene y te da poder. Diga conmigo, poder. Me empodera. Me empodera. Tienes un hijo enfermo, oras por él. No te vas corriendo para un emergencia, un centro de emergencia. Lo primero que tienes que hacer es orar. Después llévalo si tienes necesidad de hacerlo. No te digo que no lo hagas, pero lo primero que tienes que hacer es orar. Y Dios lo puede sanar. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, verso 33, y esto lo dijo Juan el Bautista. Amén. Vamos a leer varios versos corridos. Dijo Juan el Bautista, y yo no le conocía. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza ¿con qué? Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hechos 1:5. Vamos a ver estos 3 versos de la Biblia para que veamos bíblicamente que sí necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó ¿con qué? Con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de dentro de no muchos días. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua. Esto lo dijo Juan también el Bautista, para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, o sea Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Él? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Ya no tenemos duda. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. Y vamos a ver después por qué y cuáles son los beneficios de ese bautismo. Yo comparo, por ejemplo, yo compararía a un creyente normal que no tiene el bautismo del Espíritu Santo a un lago bien tranquilo, a un lago con agua cristalina y limpia, porque nosotros nos hemos encargado de que nuestra agua esté limpia, cristalina, libre de pecado, libre de todo, ¿no es cierto? Pero ahora viene el Espíritu Santo y comienza a soplar esa agua, comienza a soplarla, comienza a agitarla, comienza a mover esa agua que está en nuestro interior. Viene el soplo de Dios y comienza a agitarte, comienza a moverte, comienza algo diferente en tu interior. ¿Por qué? Porque dijo Jesús que aquellos que creen en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces en tu interior el lago no puede estar tranquilo. Esa agua no puede estar muy tranquila. Tiene que venir el soplo de Dios y poner esa agua a correr, a saltar. Porque eso es lo que te mantiene a ti con el gozo.
Lo más lindo en una persona que tiene el bautismo del Espíritu Santo, que vive su vida llena buscando la llenura del Espíritu Santo, es que siempre tiene gozo. Siempre tiene gozo. Y usted la ve pasando por problemas y aún así tiene el gozo del Señor. Eso caracteriza a una persona que tiene el bautismo del Espíritu Santo. Porque el gozo es parte del fruto que produce el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Juan 3:34. Habíamos hablado de que en el Antiguo Testamento solamente el Espíritu venía sobre ciertas personas, ¿no es cierto? Venía sobre los profetas, venía sobre los sacerdotes, venía sobre los reyes. Pero ahora, con Jesucristo, ya todos tenemos acceso a Él. Todos podemos pedirlo, todos lo tenemos, pero tenemos que pedir ser llenos de su Espíritu. Que su Espíritu nos llene. ¿Por qué? Porque Dios nos da el Espíritu por medida. En la medida que usted sienta y le pida a Dios, tenga hambre, Él se lo da. Mírelo aquí en Juan 3:34. Dice, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Aleluya. ¿Estamos claros en eso? Que el Espíritu no es por medida, que lo que usted le pida, Él se lo va a dar. Entonces yo quiero que hoy se despierte esa hambre en ti. Quiero que a través de hoy poner en ti que es necesario que tú comiences a buscar esa llenura del Espíritu Santo. Si eso no se había despertado en ti, hoy se tiene que despertar. Y hoy, a partir de hoy, tú tienes que pedirle al Señor cada día que te llene. Y si no, pídele que te dé hambre por Él. Pídele hambre, que de acuerdo a esa hambre Él te va a dar y te va a satisfacer. ¿Cómo? Con su Espíritu Santo. Amén. Juan 7:38. Esos ríos de agua viva son los que tienen que correr hoy por cada uno de nosotros. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo estoy segura que aquí el Señor está hablando del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, porque eso es lo que hace que en nosotros esté esa agua, ese río corriendo. ¿Recuerdan el estanque de Betesda? El estanque de Betesda era un estanque donde dice que alrededor se paraban los enfermos y que de vez en cuando venía un ángel, movía las aguas y el primer enfermo que lograba meterse en ella era sano. Entonces a veces somos nosotros como el estanque de Betesda, estamos estancados y Dios no quiere estancamiento. Ni en tu vida ni en nadie. Dios es un Dios contrario al estancamiento. Reprende el espíritu de estancamiento. Tú tienes que avanzar. Porque si Dios dice que no da el espíritu por medida, entonces yo tengo que ser llena. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero ser llena. Yo quiero que tú me bautices, Señor. Yo quiero. No es que tú vas a vivir en una vida mística. Porque a veces confundimos el bautismo del Espíritu Santo con algo místico que voy a vivir en las nubes. No. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Llenarte, porque ¿qué cosa significa ser lleno del Espíritu Santo? No significa otra cosa que ser lleno de Cristo. Lleno de Cristo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces ser lleno significa que yo voy a ser controlado por el Espíritu. No controlado como una máquina, sino controlado por el Espíritu de Dios. Mi vida la guía el Señor. Yo me lleno. ¿De quién me estoy llenando? De Cristo, porque es el Espíritu de Él. Y si Él está en luz, entonces yo voy a andar en luz. Entonces su sangre me va a limpiar a mí de todo pecado. Todos los beneficios que Él dijo, yo los voy a tener. Amén. La vida abundante que Dios me prometió la voy a vivir. Porque cuando yo busco su llenura, cuando soy llena de Él cada día más, yo tengo que vivir esa vida abundante. ¿Qué dice esa vida abundante? Que yo voy a estar arriba
y no voy a estar abajo, que yo voy a ser cabeza y yo no voy a ser cola, que me dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones, que mi matrimonio va a ser bendecido, que el fruto de mi vientre va a ser bendecido, que Él va a guardar mi entrada y mi salida, que bajo la sombra de sus alas yo estoy y Él me protege. Esa es la vida abundante que yo voy a vivir. Por eso yo no me puedo decir, no, hasta aquí ya no es, no, eso déjalo para los pastores. No, no haga eso, porque ahí Dios detiene su obra en ti y Dios quiere llenarte. Él está dispuesto a llenarnos con su espíritu. Somos nosotros lo que les ponemos un límite a Dios. No le pongas límite, porque ya te digo, Él da el espíritu sin medida. Sin medida. Todo lo que yo le digo al Señor, todo lo que tú tengas para mí, dámelo. Todo lo que tú tengas para mí, dámelo. Yo lo quiero, yo lo anhelo. Y esa es la oración, ese es el hambre que hoy yo quiero despertar en ti. La iglesia se tiene que avivar y la iglesia somos nosotros. La iglesia somos cada uno de nosotros. No vamos a vivir una vida como la que Dios nos prometió hasta que no salgamos de ese nivel. Tenemos que ir ya al próximo nivel. Si ya tienes la llenura, si ya tú fuiste bautizada, si ya tú tienes el fruto del Espíritu Santo, busca más de Él, porque algo nuevo tiene Dios para ti también. Y si no has tenido esa experiencia, pídesela al Señor. Dile que te llene, dile que te bautice, pídeselo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a estar hablando de cuáles son los beneficios de vivir una vida llena del Espíritu. Amén. Número 1. Beneficios de vivir una vida llena del Espíritu. Es más fácil obedecer a Dios cuando estamos llenos del Espíritu. Amén. Repito, es más fácil obedecer a Dios cuando estamos llenos del Espíritu. Porque cuando usted tiene la llenura del Espíritu Santo, usted tiende a ser obediente a Dios. No va a haber rebeldía, no va a haber desobediencia. La desobediencia, el cristiano desobediente no puede recibir la gloria de Dios. No puede, como decía la hermana, a mí las bendiciones me siguen y me alcanzan. Eso no lo puede vivir un cristiano desobediente. El cristiano desobediente no recibe la presencia de Dios. No puede, porque Dios no obra en la desobediencia. Amén. Entonces, si usted busca la llenura del Espíritu Santo, le va a ser más fácil obedecer a Dios. Y mire lo que dice Gálatas 5:16, porque aquí es donde tenemos el problema. Aquí es donde estamos débiles y donde tenemos que fortalecernos. Y es una lucha de la carne con el Espíritu. La carne con el Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5:16? ¿Cómo tenemos que andar nosotros? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a ver el 17 porque aquí nos dice por qué. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos, ¿qué hacen? Se oponen. Es una lucha. Ellos no son amigos. Es una lucha entre ellos dos para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, cuando yo soy llena del Espíritu, a mí me va a ser más fácil obedecer al Espíritu y no a la carne. Cuando yo busco la llenura del Espíritu, voy a poder vivir mi vida la vida cristiana que Dios me mandó a vivir, más fácil. Porque es una lucha que tenemos desde que nos levantamos de la carne con el Espíritu. El Espíritu dice una cosa, la carne dice otra. El Espíritu dice, sabes que tienes que orar antes de salir por esa puerta, pero la carne te dice, no, levántate ya con 10 minutos antes de irte porque estás muy cansada. Oras en el camino, manejando. Cuando tú sabes que necesitas antes de salir de la casa, irte de rodillas y poner tu día en las manos del Señor. Porque sabes que eso te va a ayudar a tener un día como Dios quiere y hacer la voluntad de Dios en ese día. Amén. Muchas veces hay culto en la iglesia
y estamos muy cansados porque todo el día trabajando, porque pasó lo que pasó, porque vino fulanita, porque se me presentó no sé qué, y yo sé que tengo que ir a adorar a Dios porque es el día que yo voy a la casa del Señor como cuerpo de Cristo a adorar. Mas la carne te dice no, porque estás cansada. Amén. O porque te duele la rodilla, o porque te duele la garganta, o porque te duele la cabeza. Si nosotros somos llenos del Espíritu, esas cosas las sobrepasamos. El diablo por ahí, diga conmigo, no me puede atacar. Porque esa puerta está cerrada, porque mi vida la dirige el Espíritu, no la carne. Si tengo dolor de cabeza, ahí se me va a quitar. Si tengo dolor en mi rodilla, ahí se me va a quitar. Porque ahí está el sanador, ahí está el ayudador, ahí está el consejero, ahí está la guía. Ahí está lo que yo necesito. Entonces, dirigida por el Espíritu, la carne se tiene que someter. Se tiene que someter, y ahí es donde nos está faltando a nosotros determinación. Nos está faltando determinación. Por eso muchas veces no caminamos como tenemos que caminar de acuerdo al Espíritu. Las decisiones nuestras no las tomamos en la carne, las tomamos guiadas por el Espíritu. El Espíritu es quien nos guía a tomar cada decisión. Las decisiones de nosotros no pueden ser tomadas en la carne, porque usted va a tener un fracaso. Guía, que el Espíritu, que sea Dios quien lo guíe a usted a tomar la decisión de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que dicen las Escrituras. Amén. Beneficio número 2 de una vida llena del Espíritu: nos da poder para vencer las tentaciones. Diga conmigo, me da el poder para vencer las tentaciones. Desde que nosotros nos levantamos, estamos siendo tentados. ¿No es cierto? ¿Cómo nosotros podemos vencer cada tentación que se nos presenta? Solamente llenos del Espíritu Santo. Es quien nos da el poder. Dijo Jesús, y se lo dijo a los discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, mientras más usted se llene, mientras más usted reciba de Él, te empodera. Te empodera. Mira, hay algunos que son tentados con la comida. Hay otros que son tentados con la cama, que quieren estar todo el día acostados durmiendo. Hay otros que son tentados y así, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas tentaciones. No tiene que ser solamente el sexo o la droga o el alcohol, aunque sí también para la persona que ha sido libre de una de esas adicciones, muchas veces el diablo lo tienta para que vuelva a caer. Pero lo único que te da a ti el poder para vencer cada una de las tentaciones es la llenura del Espíritu Santo. De otra manera, estás luchando contra el diablo en tus propias fuerzas. Y no estamos llamados nosotros a vencer al diablo, porque además no lo vamos a hacer. No vamos a poder vencer al diablo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice Juan 10:10? Por eso hablo de la vida abundante que Jesús nos trajo. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida. ¿Y qué tipo de vida quiere Él para nosotros? Vida en abundancia. Amén. ¿Por qué entonces es importante la llenura del Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene muchísimas funciones. Diga conmigo, nos guía, nos capacita, nos dirige. Es nuestro intercesor, dice la Biblia. Es nuestro consejero. Tantas cosas que hace el Espíritu Santo por cada uno de nosotros. Amén. Y quizás tú te preguntes en esta noche: ¿por qué si tengo el Espíritu Santo? ¿Por qué si vive en mí me cuesta tanto trabajo orar?
Me cuesta tanto trabajo leer la Biblia. Seamos sinceros, me cuesta tanto trabajo congregarme, me cuesta tanto trabajo concentrarme durante la adoración, porque nada más que llego que voy a adorar y empiezo a pensar en millones de otras cosas y lo que menos que estoy haciendo es adorando a Dios. Porque si ya yo tengo el Espíritu Santo, diga conmigo, todos lo tenemos. Todos lo tenemos, pero vuelvo al mismo punto. Puede que sí, puede no, está en ti. Pues no puede, está. Diga conmigo, está. No tenemos duda de eso, de que en cada uno de nosotros habita el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. En cada uno de nosotros está. Pero si usted se pone a pensar cómo está ese Espíritu en usted, ¿cómo está que me cuesta trabajo orar? Me cuesta trabajo ir a la iglesia, congregarme. Me cuesta trabajo leer la Biblia, siempre me entra sueño. Me cuesta trabajo adorar a Dios, porque cada vez que estoy adorando empiezo a pensar en millones de otras cosas. Me cuesta trabajo conectarme con Dios, con su presencia, porque estamos llenos de muchísimas otras cosas. Porque ese espíritu ahí no está saltando como ríos de agua viva, que dice la Escritura que debe estar agitado, saltando, en constante movimiento. Está apagado porque lo tienes lleno, tienes tu espíritu lleno de tantas otras cosas que el Espíritu Santo está apagado. Está apagado. Es por eso que hay algunas personas que son más susceptibles a la presencia de Dios. Y te voy a decir algo, no es porque están locas, no es porque un tornillo se les aflojó, es porque sienten y son susceptibles a la presencia del Espíritu, porque Dios sabe el corazón que tiene hambre de Él, y en ese corazón Él viene a llenar, y tú ves que la gente empieza a recibir, y empieza a recibir, y dice, ¿por qué esa persona está recibiendo y yo no? ¿Y por qué esa persona siente y yo no? ¿Por qué yo no siento nada? Porque estás lleno de muchas cosas que tienes que sacar. Tienes que sacar todo eso para que el Espíritu te llene. Tienes que sacar la falta de perdón, tienes que sacar la ansiedad, tienes que sacar los celos, la envidia, tienes que sacar el temor, el miedo, tienes que saca para que Él te pueda llenar. La Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Libertad para qué? Para que todo eso que está dentro de ti se vaya, iglesia. Para que se vaya. Para que tú seas libre y puedas adorarle a Él en espíritu y en verdad. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor. Aprendí en mi caminar con Cristo a poner todo lo que yo vaya a hacer en las manos del Señor. Todo lo que yo voy a hacer, yo lo pongo en las manos del Señor. Todo. Lo más mínimo que usted se pueda imaginar, yo lo pongo en las manos de Dios. Yo lo presento a Dios. Ya cogí ese hábito y me ha ido muy bien. Me ha resultado muy bien. Ejemplo. Cuando no había GPS, yo esto se lo he contado en otras ocasiones, cuando no existía el GPS y yo iba manejando, que cogía la expressway, yo no soy muy buena con las direcciones y le tengo un poquito de miedo a perderme. Me pongo muy tensa y muy nerviosa cuando me pierdo. Y cuando manejaba por la expressway y no existía el GPS, porque ahora lo uso, que me veía frente a, tú sabes que si cogiste para el este y era para el oeste, te perdiste. Entonces, cuando yo me veía frente a ese cuadro, yo decía, Espíritu Santo de Dios, guíame. Yo hacía esa sencilla oración. ¿Sabe qué? Él lo hacía. Él lo hacía y siempre llegaba y me guiaba por el lugar correcto. Y yo le decía, gracias Espíritu Santo. Aprendí a poner hasta las más mínimas detalles delante de Dios. Todo lo que yo voy a hacer, yo lo pongo en la presencia de Dios. No sé si no se acuerdan de un testimonio que contó el pastor que estábamos en Cuba en aquella época. Él había ido de visita y se tranca el cuarto.
se nos tranca. Él empezó a coger herramientas para romper la puerta porque ya estaba cansado por todas las veces que había tratado y no había podido abrir la puerta. Y le dije, vamos a orar, vamos a poner esto. Y cuando le hizo así al manubrio, abrió. Póngalo todo en las manos de Dios. Preséntelo todo en las manos de Dios. Y usted va a ver. Y usted va a ver. Conoce, mire, la oración más cortica de la Biblia la hizo Pedro cuando se estaba hundiendo en las aguas. Recuerden cuando Jesús le dijo, ven, camina, que él por unos pasos estuvo caminando sobre el agua, pero de momento se hundió. Ahí esa oración es la más cortica de la Biblia. Pedro dijo, Señor, sálvame. Fíjese, 2 palabras nada más. A veces, Padre, invoco tu presencia en esta hora. No, hay veces no hay tiempo para eso. Bien cortico, bien sencillito, pero ponga todo lo que usted vaya a hacer en las manos de Dios. Y yo se van a llevar una gran sorpresa. Coja ese hábito. Le estoy dando una herramienta que a mí me ha funcionado muchísimo. Todo, preséntelo en las manos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo los invito a que nos pongamos de pie en esta hora.